Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la transición energética, un proceso sin duda indispensable para lo que significa descarbonizar el planeta, aunque este proceso también está representando una serie de desafíos, especialmente para la industria de los hidrocarburos. Para hablar de este tema hemos invitado a Carlos Garibaldi, flamante secretario ejecutivo de ARPEL, la Asociación Regional de Empresas del Sector de Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe, con sede en Uruguay, y a Irene Alfaro Barrios, directora de Downstream de ARPEL. El 1 de enero de 2022, Carlos Garibaldi asumió el cargo de secretario ejecutivo de ARPEL, quien cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector energético, experiencia desarrollada principalmente en el área de Latinoamérica y el Caribe. Carlos Garibaldi es ingeniero químico por la Universidad de Buenos Aires, posee una maestría en Ciencias de Ingeniería de Petróleo de la Universidad de Tulsa, Oklahoma, donde es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Energía. Asimismo, realizó una maestría en Administración de Empresas, MBA, en la Universidad Rice de Houston, Texas, y es además cofundador, expresidente y miembro del directorio de IAPG Houston, y ha trabajado en varias empresas importantes del sector, especialmente en América Latina y el Caribe. Irene Alfaro Barrios, por su parte, es ingeniera química uruguaya con más de 20 años de trayectoria en ARPEL, gestionando proyectos internacionales que involucran a altos directivos, gerentes y expertos de empresas de petróleo y gas, principalmente de América Latina y el Caribe, pero también de fuera de la región. Algunos financiados o desarrollados en conjunto con instituciones externas, gestionando redes regionales e internacionales de especialistas, representando a ARPEL en foros internacionales y regionales y desarrollando diversas actividades de comunicación externa, desarrollando estudios técnicos sobre diversas temáticas dentro del downstream, midstream y transiciones energéticas, cambio climático y eficiencia energética, entre otros. A ambos les agradecemos muchísimo su presencia en este espacio de la revista Energía Bolivia, y un poco en el marco de lo que viene siendo la coyuntura presente, aquejada por la extraña pandemia del COVID-19 y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania. La primera pregunta tiene que ser necesariamente si está siendo fácil consolidar la industria de los hidrocarburos como generadora de energía sostenible, segura y confiable. Esta pregunta me gustaría que por favor la puedan responder ambos, y empezaríamos por favor con Carlos. Sí, no tenemos que confundir señal con ruido, ¿no? No tenemos que confundir tendencia con episodios coyunturales. Tanto la pandemia, que provocó una caída del precio de crudo, como la invasión de Rusia a Ucrania, son episodios, son coyunturas, pero por detrás ya hay una tendencia que lleva a las transiciones energéticas. Irene, por favor. Bien, bueno, sí, complementando un poco lo que dice Carlos, efectivamente la tendencia hacia las transiciones energéticas ya se venía dando, y si bien se vio un poco enlentecida, interrumpida, sobre todo por la pandemia, porque lógicamente los gobiernos tienen que atender en primer lugar la emergencia sanitaria, no se revirtió, simplemente se enlenteció, pero el proceso se sigue dando, y bueno, ese es el camino. Realmente no hay vuelta atrás, o sea, es algo que se está dando y que a un ritmo bastante acelerado, y que la industria se está preparando para afrontarlo de la mejor manera.
De manera que podríamos entender la transición energética como un proceso definitivamente indispensable para entender también los grandes desafíos de este siglo XXI. ¿Cómo observan ustedes este desafío en América Latina y el Caribe de manera particular, por favor? Carlos. América Latina, no podemos hablar globalmente de la industria, pues es una industria regional y estamos en distintas etapas. Por cierto, hay una situación crítica en Europa, porque las petroleras que eran otrora puras, como Total Energies, BP, Shell, Equinor, Eni y Repsol, se están sometiendo a transformaciones radicales para transformarse en empresas de energía en vez de hidrocarburos. Están gasificando y descarbonizando sus operaciones proactivamente y balanceando sus portafolios con inversiones masivas en energías renovables. Pero hay que notar que se trata de empresas de bandera en países con recursos hidrocarburíferos propios modestos, con niveles insignificantes de pobreza y bajo fuertes presiones societales por combatir el cambio climático. La región de América Latina y el Caribe no está todavía bajo grandes presiones societales de cambio climático. Además, todavía tiene significativas franjas demográficas bajo sus líneas de pobreza y cuenta con inmensos recursos hidrocarburíferos por monetizar. Entonces, no nos podemos poner el modelo europeo. Y ni siquiera va a haber un modelo regional latinoamericano, va a haber un modelo de transición energética para cada país de acuerdo a sus circunstancias, a las circunstancias de pobreza, a las circunstancias de desarrollo y al derecho que tienen de monetizar sus recursos por beneficio del pueblo. Yo necesariamente voy a tener que volver a tocar un poco este tema en el contexto de lo que está haciendo la guerra, lamentablemente, porque el precio del petróleo está subiendo a niveles poco tradicionales, digamos, por lo menos en este último tiempo no se había visto una subida del precio tan considerable, ¿verdad? Hay algunos que dicen incluso que el precio del petróleo podría subir hasta los $300 el barril. Entonces, la pregunta es si consideran ustedes que esta situación va a definitivamente reactivar la industria de los hidrocarburos, si está reactivando o está consolidando una vez más al petróleo como el rey de los combustibles, incluso a costa de subsidiarizar la importancia de las renovables o, como ustedes han señalado hace un segundo, más bien va a generar una apertura hacia las renovables o si siguiera, digamos, el incremento del precio del petróleo, podría incluso esta situación derivar a una situación de recesión a nivel global y probablemente con mayores consecuencias en América Latina. Yo quisiera una precisión de ambos sobre esta mi inquietud, por favor. Irene, si podríamos continuar contigo y luego para cerrar con Carlos este tema, por favor. Bueno, muy bien. No, o sea, esta subida del precio es un tema más coyuntural y no vemos en realidad que en el largo plazo esto modifique las tendencias. Sí, cuando sube el precio hay un incremento en realidad en lo que es la sustitución hacia otras fuentes, también pudiendo contemplar el gas, por ejemplo, o otras renovables, pero en realidad el foco tendría que estar más en el largo plazo, en considerar, como bien mencionó Carlos, la particularidad de cada país dentro de la región, no solamente las diferencias de la región con respecto al mundo, porque no es lo mismo la situación en Europa que la situación en América Latina y el Caribe, sino que incluso subregional y nacional. O sea, cada país debería considerar su mix energético en particular, su dotación de recursos, su infraestructura, el desarrollo económico, la geografía.
hasta incluso patrones de consumo particulares de cada país, y en función de eso sí generar un camino de transiciones energéticas que tenga en cuenta todo esto. Y entonces son todos aspectos que van más allá de la situación coyuntural por la que estamos pasando en este momento. Así como afectó la pandemia, también es algo que sí afecta en el momento, pero no en el largo plazo. Entonces, el foco tiene que estar en el proceso de transiciones energéticas, en considerar la región también, las oportunidades que hay de integración en la región para buscar la complementariedad de las fuentes de energía también, generar un sistema energético más eficiente que balancee las necesidades de los distintos países en las distintas épocas del año y de esa forma maximizar la eficiencia como región. Como región, de manera que esta lectura nos estaría hablando que en América Latina también las tendencias siguen siendo, pese a esta coyuntura, fortalecer la transición hacia las renovables y que entonces la región también tiene buenas posibilidades para caminar hacia una transición hacia las renovables. ¿Está bien esta mi lectura, Carlos? Sí, no, por supuesto, pero también hay que considerar que vamos a tener petróleo y gas como parte de la matriz energética por décadas, porque ni en el escenario más agresivo de Net Carbon Zero, de cero emisiones netas, podemos soslayar la necesidad de tener petróleo y gas como parte significativa de la matriz, porque no hay un reemplazo, hay una transición. Ahora, dicho esto, esta suba de petróleo, en teoría, debería estimular que haya más exploración por el petróleo. La exploración se viene limitando significativamente en los últimos años y se ha visto en el pobre reemplazo de la producción con reservas nuevas. Ahora, las empresas petroleras no reaccionan a la volatilidad, reaccionan a la tendencia. Entonces, que hoy el precio esté a 300 no significa que todo el mundo se va a poner a explorar. De la misma manera que hoy el precio está a 300 no significa que cualquier fuente de energía renovable se vuelva económica de golpe. Cuando uno no mira la volatilidad, sino mira la tendencia, por ejemplo, la historia del precio del crudo, de WTI, por ejemplo, cuando uno lo mira retroactivamente en la historia, pero en términos de dólares de hoy, el precio real del petróleo hoy, el promedio es $50 el barril, el promedio histórico. Es decir, con dólares de hoy, el petróleo siempre valió $50 el barril. Cuando se lo mira, cuando se acabaron cuando empezó OPEC, a partir del comienzo de OPEC, que hubo más intervención geopolítica que de mercado, ese promedio da $60 el barril. Entonces, un precio de 300 o de 500 dólares no tiene sustento en los costos, ni en la oferta ni en la demanda por un largo plazo. Es una situación de corto plazo, creemos. Ahora, por supuesto, no sé cuánto van a durar las utilidades y cuánto van a durar los embargos que se hagan a la producción rusa, cuánto tardan en reemplazarse esas producciones. Pero tarde o temprano el mercado se balancea. Desde ARPEL se mantiene un llamado a la eficiencia, a operar con menores costos, a ser medioambientalmente más seguros dentro del sector y evidentemente lo que ustedes acaban de decir es que no es que las inversiones se están tornando esquivas precisamente, sino que hay una tendencia, pero ¿será que esta recomendación de ARPEL tiene que ver también con que hay países que tienen definitivamente procesos de exploración muy complejos,
en función, por ejemplo, de su geología, que sería un poco el caso de Bolivia, y que en este caso entonces la tendencia sería también a no invertir en estos países dada la complejidad geológica que presentan? Pregunto. No, para mí no estoy de acuerdo. Para mí la naturaleza de hidrocarburos pesa más que la complejidad geológica. Yo creo que si bien la complejidad, como en Bolivia, aumenta los costos exploratorios y desarrollo, me parece, por ejemplo, que la producción de crudos pesados en geologías simples va a sufrir más que la de gas natural en piedemontes y en fajas pegadas. Ya lo está sufriendo el carbón, que está siendo reemplazado en países de la región, como Chile, y seguirán los crudos pesados, luego el resto de los crudos, y por último el gas, porque el gas es el más limpio de todos y el combustible ideal para la transición, y tiene sinergias con las energías renovables. Irene, en este caso el gas se mantiene definitivamente entonces como el combustible fósil de transición por excelencia. Efectivamente, sí, sin ninguna duda. El gas natural es el combustible fósil que tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero. Para que tengas una idea, su quema produce aproximadamente el 40% menos de emisiones de CO2 comparado con el carbón y 25% menos que los combustibles líquidos derivados del petróleo. Por otra parte, es el que mejor se conjuga con las energías renovables, tanto por la flexibilidad que puede aportar a los sistemas eléctricos, como por el potencial que tiene de asociarse con el hidrógeno, ya sea como materia prima en el hidrógeno azul o en mezcla, blendings, o incluso compartiendo infraestructura y conocimiento, entre otras sinergias. Otro atributo que va a favor del gas natural y que no siempre se menciona es que es una tecnología madura y es conocida en toda su cadena de valor y constituye una opción real para la descarbonización. Puede servir también como palanca para impulsar otras soluciones tecnológicas a largo plazo que aún están no han alcanzado su viabilidad comercial. Así que sí, definitivamente. En criterio de ustedes, las fuentes de energía renovable en esta coyuntura, ¿cuáles serían cuáles tendrían mayores probabilidades en la región, por favor? Tú dices, disculpa, fuentes de energías renovables. Sí, ¿cuáles serían las fuentes de energía renovables en esta coyuntura de transición y de tendencias que ustedes acaban de precisar? ¿Cuáles serían las fuentes de energía con mayores probabilidades en la región, es decir, en América Latina y el Caribe? Bien, bueno, adicionalmente al gas natural, que como ya dije, es un combustible realmente con muchas ventajas para la transición. Las demás fuentes van a depender un poco de cada país. No hay un común denominador en toda la región, pero la región es muy rica en fuentes de energía, tanto eólica como solar, como hidráulica, y el hidrógeno también, según el país, reitero, esto no es algo que se pueda generalizar para toda la región. Yo creo que hay que considerar más bien el mix que va mejor para cada país, y en todos los países de nuestra región, afortunadamente, tenemos varias alternativas, hasta la geotermia. O sea, depende de cada país. Realmente no hay una única respuesta para toda la región. Yo, complementando lo que dice Irene, necesitamos todas las fuentes de energía. Necesitamos un portafolio de fuentes de energía porque la economía del mundo sigue creciendo, y si la economía del mundo sigue creciendo y sigue creciendo la población del mundo, aunque se vuelva más asintótica, ya no estamos ante un escenario malthusiano de crecimiento exponencial de la población, aunque sea asintótica, sigue creciendo. Y bueno, es gente que va a demandar, y hay países todavía que no tienen acceso a la energía,
Y hay países que no tienen el sistema de transporte, que tienen otros países más desarrollados. Entonces, si bien hay países que ya han saturado su intensidad energética, hay países que todavía están en la curva de crecimiento. La demanda de energía va a seguir creciendo. Y para satisfacerla van a ser necesarios las renovables, que están creciendo espectacularmente y casi exponencialmente, pero desde una base muy baja, y no van a ser suficientes. Entonces tienen que ser complementadas con el petróleo y el gas, la energía hidráulica, la energía nuclear se tiene que revisitar, porque es una energía limpia. Entonces, no es que haya una fórmula mágica de energía que resuelva todos los problemas, sino que, como podamos, tenemos que seguir alimentando, proveyendo de energía accesible, de a costo accesible, a la población mundial. Sí, creo que esa lectura está muy clara y señala que definitivamente la demanda energética a nivel planetario y por supuesto también en la región va a requerir de un mix energético donde ojalá que la tendencia nos permita incidir un poco más en las renovables para también poder descarbonizar un poco más nuestro planeta, ¿no? Pero en todo esto, por supuesto, está claro también que el petróleo, el gas, continúan siendo los combustibles por excelencia y van a seguir siendo en un tiempo más. En esta línea, yo preguntarles un poquitito y siempre ya aterrizando más dentro de la región, ¿consideran ustedes que la industria de los hidrocarburos están transcurriendo dentro de normas legales muy exigentes, que están inhibiendo de alguna manera su comportamiento en materia de exploración y producción de hidrocarburos? ¿O cómo están ustedes leyendo esta situación, por favor? Bueno, yo creo que traes un muy buen punto, porque creo que pesa más el marco contractual y regulatorio que la complejidad geológica. Entonces, y dentro del marco contractual y regulatorio, no me preocupa tanto la parte regulatoria, que hay cosas que son muy buenas, como regulación ambiental. Lo que me preocupa más es la rigidez de los modelos contractuales y fiscales que tenemos aplicados. Entonces, estamos usando modelos que fueron diseñados para maximizar la captura de renta por el Estado en épocas de alta demanda de hidrocarburos. Claro que coyunturalmente funcionan, van a funcionar como buena fuente de recaudación para los estados, porque ahora va a haber que levantar la producción para compensar los embargos que se le hagan a la producción rusa. Pero eventualmente, cuando vuelva a la normalidad, va a bajar la demanda de petróleo y gas. Entonces, porque hay presiones societales para que baje, no solamente como combustible motriz para mover autos para el transporte, sino también como ya hay empresas de consumo masivo que no quieren comprar productos de la petroquímica a partir del año 35 o del año 50. Entonces, si nos volvemos de la coyuntura geopolítica actual y volvemos al escenario de avance sostenido de la transición energética y el descenso de la demanda de hidrocarburos, si la demanda de hidrocarburos va a decrecer, va a ser más difícil atraer empresas contratistas y esos términos contractuales y fiscales deberían ser actualizados. Yo sé que hay una tendencia patriótica a los términos, o fiduciarios, a los términos duros, a capturar renta. Pero la renta que se captura depende de la producción, y la producción depende de la inversión. Sabemos que una captura nominal del 90, un government take del 90%, por ejemplo, de la renta, de poco, porque si una inversión es poco, es menor captura que una captura real del 60% de mucho. Porque lo que importa no es un porcentaje dimensional, importa el flujo de caja con su dimensión monetaria que capture el Estado. Entonces, un Estado que ponga barreras altas yo voy a capturar el 90% de la renta, pero nadie invierte, 90% de 0. Y un Estado que busque actualizar sus términos contractuales y fiscales para atraer las inversiones en un ambiente de retracción de la industria petrolera, va a tener que dar incentivos para que estén esas inversiones. Y aunque capture el 60%, es mejor capturar 60% de algo que 90% de nada. Me parece muy importante esta precisión, sobre todo en lo que concierne al tema boliviano. Por supuesto, tal vez más que la geología compleja,
es importante considerar el tema de las regulaciones y de la normativa para que las inversiones entonces no se porten tan esquivas probablemente en el sector. Irene, ¿tú desearías complementar algo esta aseveración de Carlos, por favor? No, completamente de acuerdo. Simplemente también no olvidarnos de que, bueno, que la seguridad jurídica a nivel nacional es un factor esencial para atraer inversión a los proyectos energéticos, asegurar un marco de política pública coherente y sostenido, políticas estables, consensuadas con las partes interesadas, estructuras claras de gobernanza y también una estabilidad institucional de respaldo, ¿no? Pero simplemente eso. Bien, sí, Carlos, por favor. Yo hablaba en general, no de Bolivia en particular. No, claro, estamos hablando de la región en general y yo con una incidencia particular en el caso boliviano por razones, digamos, obvias. Obvias en el sentido de que me interesa dejar claro de si son las normas o si son por ahí, o si es la geología la que de pronto en esta coyuntura va a ser más difícil la exploración y la producción de gas, sabiendo que Bolivia es un país tradicionalmente productor de hidrocarburos, ¿no? Sí, no, lo que decía es que más importante que la geología es la normativa, para la parte, sobre todo la parte contractual y fiscal, que se aplique, pero también, como decía Irene, pesa mucho la estabilidad, la seguridad jurídica, la estabilidad del modelo. Supongamos que tenemos una bonanza ahora, con el retiro del gas ruso de Europa, y estamos en una región con mucho gas sin monetizar y sin explotar. Y supongamos que nos ponemos los patitos en línea y hay una decisión política en los países, no estoy hablando de países en particular, sino en general, de desarrollar y exportar gas, que América Latina puede ser un hub de exportación de gas para Europa, por ejemplo. Entonces, eso lleva inversiones ingentes. Si yo quiero que alguien exporte LNG de Latinoamérica, tengo que conseguir un inversor que va a tener que, de frente, invertir miles de millones de dólares. Y no lo va a hacer si no tiene la seguridad que va a poder exportar el gas. Y que se va a mantener, va a haber estabilidad contractual y va a haber estabilidad legal también. Bien, ustedes van a tener un evento grande que lo realizan regularmente todos los años y que por el tema de la pandemia ha sido, entiendo, postergado. El evento se va a realizar en Perú. ¿Nos pueden dar algunos detalles para tener más información sobre este evento que es tan importante para Arpel, por favor? Sí, bueno, el lema del evento es que nosotros queremos ayudar a la industria de la región a confrontar las transiciones energéticas. Y hablamos de transiciones energéticas porque no hay una. Ni siquiera no hay una mundial y no hay una para la región. No somos Europa. Y cada país tiene sus distintas particularidades. Lo que queremos es que sean transiciones justas, que equilibren el derecho que tienen los países de monetizar sus reservas por el bien de sus poblaciones y atacar la pobreza. No hay combate de la pobreza sin energía. Entonces hay que tener energía que sea accesible. Como ese es el lema, y hay que navegar aguas turbulentas, porque estamos en una época de, como hemos observado, de mucha volatilidad. Nosotros como asociación queremos ayudar a nuestros miembros a que naveguen, que adoptemos de Europa lo que sirve y escuchemos, observemos lo que es en Europa y adaptémoslo al contexto nuestro. Entonces, ese va a ser un poco el tema de la conferencia en Lima, que va a ser del 14 al 16 de noviembre. Y estamos trabajando con mucho esfuerzo, muy duramente, para tener una conferencia de calidad. Es complicado volver a la presencialidad. Yo creo que es muy importante volver a la presencialidad. Esperemos que la pandemia acompañe, que estos sean los últimos estertores de la pandemia, que se vuelve endemia, y que podamos encontrarnos, estrecharnos las manos y pensar juntos. Y no a través de una ventanita
sino en persona. Bien, Carlos. Irene, ¿este evento irá a tener alguna precisión especial en materia de medio ambiente? Bueno, sí, por supuesto. El foco principal va a estar en las transiciones energéticas y como tal gira gran parte en torno al cambio climático y aspectos ambientales. La conferencia ARPEL es un evento que convoca a las principales partes interesadas del sector hidrocarburos dentro de la región, pero también con participantes de fuera de la región. Es un público de nivel mandos medios y altos ejecutivos, o sea, no entramos mucho en discusiones técnicas, sino más bien son temas de carácter estratégico y transversal. Convocamos a la mayoría de los protagonistas del sector en la región, no solo la industria, sino que gobiernos, instituciones, organismos también dentro de la región y fuera de la región, y temas ambientales. En lo técnico no va a haber. En realidad, como te decía, son todos los temas que vamos a tratar, son más de carácter de gestión y estratégicos, pero mucho foco en lo ambiental desde la perspectiva de las transiciones energéticas. También, por supuesto, va a haber temas de carácter social, de ESG, es un tema que tiene mucho que ver también con lo que son la parte de transiciones energéticas, los ODS, la parte de compliance, de transparencia. Va a haber muchos temas. Los principales temas que hoy día están en la agenda del sector van a estar en la agenda de nuestra conferencia. Y como bien dijo Irene, y para adaptarnos como industria a la transición energética, lo que se viene, ya no podemos pensar en compartimentos estancos, no son temas individuales. El desarrollo sostenible, el cambio climático, la excelencia operativa y la transición energética está todo intercomunicado. Así que tenemos un tema con muchas aristas y es un tema inclusivo y es un tema transversal y es un tema integrado. Y tenemos que aprender a pensar así. Perfecto, creo que lo han dicho todo y muy claro, les agradecemos realmente, pero si es que hubiera algún punto que ustedes quieran precisar, por favor, yo les agradezco. Bueno, no, solamente para agradecerle mucho la oportunidad de llegar a sus lectores y oyentes, y bueno, los acompañamos en el desarrollo energético y en la transición energética de Bolivia y de la región. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias, Irene. Este ha sido un espacio especial de la revista Energía Bolivia. Agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta el final de este programa, muy interesante, por cierto, y esperamos poder apuntalar y tener toda la cobertura de lo que va a ser el evento de ARPEL en Lima en un tiempo más. Agradecemos muchísimo, reitero, a los que nos han acompañado hasta el final de este espacio. A todos, buenas noches y muchísimas gracias.